¿Vamos? Vamos. Dale. Bueno, somos Nela Ferres, Y Gaby Aguirre. la Nela. Y la Gaby. Sí, mucho mejor. Claro que sí. Estamos grabando este podcast desde casa, desde Unquillo, Unquillo, Córdoba. Córdoba, Argentina, Latinoamérica. América, el mundo. Bueno, ¿y por dónde empezamos, Nela? Y por algún principio, Gaby. Cuando nos juntamos en una escena propia, el encuentro de directoras provincianas en su edición 2018. Una escena propia es un encuentro de directoras, mujeres, trans, lesbianas y no binarias que se juntan a pensar sus prácticas desde una perspectiva de género y político-territorial. Tuvo 2 ediciones nacionales, 2018 y 2019, y varias ediciones provinciales y regionales, donde se reunieron más de 300 directoras de todo el país. Sí, yo me acuerdo. Que éramos más de 100 directoras solo de la provincia de Córdoba. ¡Wow! ¿Se imaginan? 100 directoras solamente de la provincia de Córdoba. Y ahí nomás nos preguntamos, pero ¿quién es esta gente? ¿Dónde están? ¿Quiénes son esas otras directoras? ¿De dónde la sacaron, Gabriela? ¿De dónde brotaron? ¿Qué teatro hacen? ¿Dónde trabajan? ¿Qué búsquedas sostienen? ¿Qué proyectos tienen? O sea, más de 100 directoras. Sí, de Tras la Sierra, me acuerdo, de Sierras Chicas. De la Pampa Cordobesa. De ciudades grandes. De espacios chiquititos. Sí, todas trabajando, dando clases, dirigiendo, produciendo, moviendo obras y proyectos. Pero no solo eso, sino que cada una de ellas, me acuerdo, que conocía a otras directoras que no habían podido venir al encuentro. De esa multiplicación armamos un mapa, ¿te acordás? Sí, tremendo, enorme, un mapa enorme, en el piso muy grande. De toda la Argentina era el mapa. Sí. Y ahí escribimos nombres de colegas y referentes que trabajaban o trabajan en el país. Sí, fuimos llenando el país con un montón de nombres. Y entonces este podcast busca recoger algo de esa multiplicidad antes desconocida. Que busca volver red esa información antes fragmentada. Que nos alimenta la potencia de reconocernos. Y de ponernos en el mapa. Mapeo. Un juego sobre escena propia. Mapeo. Mapeo. Mapeando un mapa. ¿Mapa? Mapeando en el mapa. Un mapa mapeado. Mapeo. Bueno, y ahora sí. Empezamos de verdad. Un juego. Es que este podcast también es un juego. O sea que un juego que tiene reglas. Exactamente. Y las reglas son... Número 1. Una directora por programa responde preguntas. Pero con una condición. Las respuestas tienen que contener sí o sí una anécdota. En este podcast defendemos otras formas de generar conocimiento. Nos alejamos de las definiciones grandilocuentes que quieren fijar conceptos. Nos aventuramos a pensar que una anécdota, un relato, una vivencia propia son formas situadas, femeninas y disidentes de generar conocimiento. Número 2. La directora entrevistada sugiere la próxima posta. Nombra una directora a quien entrevistar en el siguiente capítulo. En este 5º capítulo vamos a entrevistar a Lucía Cravero, mapeada por Paula Altamirano. Ella es docente y trabaja con el espacio El Cañito y también es directora, Lula Cravero. Hola Nela, hola Gaby, aquí Lucía desde Altagracia para sumarme a este juego. Muchas gracias por invitarme. Y las preguntas son: ¿qué era para vos la dirección cuando empezaste y qué es ahora? Vengo de la escena que pone al cuerpo en movimiento, vengo de la danza y todas sus exploraciones, de la performance, pero también del teatro, claro que sí, de la danza-teatro y de todos los híbridos que se puedan imaginar. En el interior muchas veces es difícil sentirse simplemente una artista escénica porque la gente es mucho más estructurada que en otros lugares. Entonces ser bailarina no es lo mismo que ser teatrera y ser directora no es lo mismo que ser actriz o bailarina o performer. Creo que la dirección para mí antes era un mundo que me daba muchísimo miedo, era un lugar en donde no quería estar.
si bien era un desafío hermoso. Creo que dirijo desde muy pequeña y ahí es donde entra en juego la anécdota. Era muy chica, te debo haber tenido unos 12, 13 años y formaba parte de un ballet de danzas folclóricas que se llamaba Champaquí, que coordinaba Raúl Godoy. Aquí en la ciudad de Altagracia era un ballet folclórico, pero que tenía un vuelo teatral y artístico y contemporáneo muy grande. Raúl hacía unos cuadros que contaba historias, pero de un modo muy poético. Y estábamos haciendo un cuadro del litoral y creo que él vio en mí esa chispa ahí creadora y todas las parejas bailaban rajido doble o chamamé, creo que era un rajido doble. Y él me dijo, Lucía, vos sos el agua, pero vos y todas las chicas, así que arma el agua. Y creo que esa puerta que se abrió generó un modo de dirigir, un modo libre, un modo compañero, un modo de construir con los otros, con sus cuerpos, con sus capacidades, con sus habilidades, con sus sentimientos, con sus emociones. Entonces, creo que no me hice cargo que era directora hasta hace muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo en donde empecé a decir coordina Lucía Cravero. Entonces, bueno, eso, pensar que la dirección antes era algo que no quería abordar, era algo que no me animaba, era algo que no entendía y era algo que me daba muchísimo miedo. Y creo que sola la idea fue cambiando a simplemente compartir una mirada. Hoy creo que la dirección es eso, es compartir un modo de ver las cosas y es una mirada abierta que involucra a los otros seres y que compone en base a lo que las personas sienten, desean, colaboran y el material que ellos ponen a disposición. Así que bueno, eso creo que es la composición y la dirección en este momento. Un ojo que acompaña cuerpos creadores. Eso me gusta pensar. ¿Cómo te va con tu actividad desde que está la pandemia? Y en relación a la pandemia fue muy loco ver que el interior se activó muchísimo, porque Altagracia es una ciudad muy cercana a Córdoba capital. Entonces casi todas las personas que hacíamos alguna disciplina artística viajábamos a Córdoba, teníamos nuestros grupos, nuestros espacios de ensayo, nuestros procesos creativos. Nuestras actividades rondaban en ir y venir, digamos. Uno venía, dormía, estaba en las sierras, en la ciudad, durante el día o venía a la noche, pero su momento laboral lo ejercía en Córdoba capital. El hecho de no poder trasladarse hasta la capital hizo que nos empecemos a juntar, que los artistas, los bailarines, los actores de aquí de Altagracia, empecemos a construir cosas entre nosotros. Entonces, desde el punto de vista de la dirección, me parece que la pandemia fortaleció los lazos entre la gente de aquí, de los pueblos, de las pequeñas ciudades. Nos conocimos, nos encontramos, nos reencontramos y nos aprendimos a trabajar en pandemia. En la peor de las circunstancias, aquí en las pequeñas ciudades, o al menos en mi pequeña ciudad, la creatividad brotó. Es muy loco, pero el encuentro en una situación de cuarentena, aquí el encuentro se dio. Y hay un montón de procesos creativos circulando. Yo coordino un espacio cultural aquí en Altagracia, Cañito Cultural, y en este espacio hay como 4 o 5 procesos creativos que están en composición, con directores y directoras de aquí, de la ciudad, con actrices, actores, bailarines, performers de nuestra ciudad y del Valle de Parabachasca. Así que si bien la pandemia generó muchísimas cosas horribles, en el interior seguimos encontrándonos y más que seguimos, comenzamos a encontrarnos, a reconocernos entre pares y a construir cosas desde acá con nuestra identidad. Porque es muy loco, ¿no? El interior tiene sus propias dinámicas, tiene sus propios miedos, tiene sus propias vergüenzas, tiene sus propias realidades. Y realmente no es lo mismo construir una obra en una ciudad grande, en una capital, que construirla aquí, con pares, con vecines, con gente que entiende cómo piensa estos pequeños lugares, cómo siente estos pequeños lugares, con las controversias y los miedos
que le dan, bueno, no sé, las posturas políticas, los lugares religiosos, las disciplinas más o menos estructuradas. Entonces, de pronto, encontrarnos entre pares fue un modo muy rico de generar contenido local que narra nuestras historias con una mirada local, pero que también queremos compartir hacia afuera. Así que en pandemia, la verdad que puedo decir que en el interior o en mi pequeña ciudad, la creatividad brotó muchísimo. Nómbranos alguna referente que reconoces para tu tarea. Bueno, tengo referentes mundiales y referentes locales. Puedo decir que Pina Bausch es mi referente mundial, en cierto modo, pero también este maestro que hablé anteriormente, Raúl Godoy, este director de folclore, él marcó un modo de pensar la narrativa, de construir historias. Generó en mí ese deseo de contar algo, de contar una historia, un sentimiento, de narrar una idea. Y hoy creo que si hay personas que me marcaron en mis modos de componer y de crear, él fue una, Raúl Godoy, mi profesor de folclore. Y bueno, aquí en Córdoba muchísimos referentes, muchísimas directoras también. La Vivi Fernández, la Emilia Montagnoli, la Ari, la Ceci Priotto, bueno, gran cantidad de referentes. Y aquí, pensándonos un poco más localmente, en Altagracia está habiendo como una afluencia de gente que está empezando a llegar también desde Córdoba, desde Buenos Aires. Entonces de pronto nos encontramos con otras creadoras como la Pau Vera, como la Juli, hay muchas creadoras en el Valle de Parabachasca que también son referentes porque también están contando nuestras historias de este valle. Y por último, decinos, ¿a quién querés poner en el mapa? Quiero ubicar en el mapa a la localidad de Los Aromos, al vivero, con su referente Paula Vera, una compañera, amiga, hermana también de la danza, del cuerpo presente, del cuerpo como territorio de creación también. Ella es cordobesa, radicada aquí en el vivero, en el barrio El Vivero de Anizacate hace muy poco, y una compañera de la que aprendí muchísimo, y me parece que va a ser muy lindo poder escuchar todo lo que ella tiene para compartirnos. Así vamos entramando este mapa. Que es más un tejido que un mapa anónimo de esos que venden en las librerías. Un mapa sin brújula, que no fija coordenadas, sino que señala. Cuerpos y experiencias. Apenas señalados con la punta de un dedo. Para después saltar a otro punto. Y a otro punto. Y así mapear nuestra red de escenas propias. En nuestro próximo capítulo... Para Gaby, para. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos en el próximo capítulo? No sé. ¿Querés que abramos ruta? ¡Me encantó! Dale. ¿Giramos? Lela, próximo capítulo, volantazo y ruta nueva. ¡Perfecto, Gaby! ¡Eso! Ahí nos vemos. Este podcast lleva la música La Hoguera, de la Lucre Ortiz. Lo tenemos al técnico Jorge Pico Fernández Goncalves. Y las ideas y los devanes y los desvaríos son de Nela y Gaby. Y tenemos que agradecer a que esta parte de este mapeo es de escena propia. Se cayó.